Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Gracias por una vez más estar con nosotros esta tarde y poder tomar un tema más acerca de un punto más del tema de la soteriología. A los que nos ven por los medios ya nos han dado respuestas de algunas diferentes partes en Colombia y en Estados Unidos. Bueno, estamos para servir. Cualquier pregunta o cualquier duda, estamos totalmente abiertos a que nos contacten. Ya ustedes conocen los teléfonos de acá de la iglesia y el correo de la iglesia. Cualquier cosa, pues nos pueden contactar por este medio. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante. Bueno, no voy a decir extremadamente importante, pero algo por ahí se acerca. Sumamente importante, vital. Y que puede muchas veces prestarse a malas interpretaciones en cuanto a su uso o su práctica. Y el tema que vamos a tocar esta tarde es la santificación. 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 Entonces, entre paréntesis pueden poner la palabra hagiazo. Hagiazo con J. Hagiazo con G-I-A-Z-O. Hagiazo. Esta palabra hagiazo significa literalmente poner aparte. Literalmente significa poner aparte. Y es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos puso aparte, nos apartó. ¿Sí? Eso es literalmente, y es el antónimo de la palabra koino. La palabra koino es la palabra común. Entonces, antes éramos un común, ahora somos unos apartados. Yo no sé cuántas veces lo he dicho, pero tengo que seguir diciéndolo. Que esta obra le pertenece a Dios. El único sujeto o autor, diseñador y consumador de la obra de la salvación es Dios. El único que ha hecho toda esta obra. De tal manera que nosotros no nos apartamos del mundo, Él nos apartó del mundo. Aunque en el texto la palabra no se escribe de forma textual, allá en Juan 15:16, el Señor Jesús le mostró a los apóstoles, diciéndole, porque no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí. O sea, eso de escoger es un sinónimo, lo escogió del mundo, los apartó del mundo. Segundo, algo que debe tener claro todo creyente es que si Dios nos apartó del mundo, no nos apartó para colocarnos sobre una repisa o meternos en una vidriera o en un exhibidor, sino nos apartó con propósito. Porque el mismo pasaje dice, y os he puesto para, en ese mismo pasaje. O sea, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, ya uno cuando tiene tiempo hablando de estas cosas, uno dice, no sé cuántas veces lo he dicho, pero tengo que seguirlo diciendo. Así dijo el profeta Samuel. Tengo que seguir exhortando, amonestando. Tengo que decirlo y decir, este trabajo o este propósito por el cual Dios nos escogió no puede ser para ser considerado, sino para vivirlo. ¿Cuál? El propósito de Dios. ¿Cuál? Que Dios nos puso aquí para que diésemos fruto. ¿Entiendes? Por eso es que la esterilidad espiritual no existe en el reino de los cielos. No existe. ¿Me entiendes? No hay hombre o mujer estéril, un creyente estéril, no lo hay.
todos nosotros tenemos que dar fruto. Ok. Otra aclaratoria en cuanto a la santificación. A veces, tanto hombres como mujeres, aquí no hay una balanza para uno u otro. No, es que la vanidad está en ambas partes. Nosotros como hombres, las damas con su conducta. Pero lo que quiero señalar es que no es santificación, ¿verdad? No es santificación el caso de que no se afeite, no se pinte, no se coloque este vestido o aquella prenda. Son cosas que a veces como que la gente piensa que la santificación es abstenerse de cualquier tipo de decoro, ¿me entiendes? De vestimenta. Hay que tener prudencia, hay que tener, como dice el apóstol Pedro, decoro en la vestimenta, ¿me entiendes? Pero hay que tener claro que eso no es santificación. Ah, no, que ahora me he visto de blanco, o es que ahora, qué sé yo, no me corto el pelo, sí me corto el pelo, no me pinto los labios, sí me dejo crecer las uñas. No, mire, hermano. Santificación es consagrarse a aquello para lo cual Dios lo llamó. Eso es santificación. Santificación es consagrarse a aquello para lo cual Dios lo llamó. Amén. Cuando yo entiendo que en mi vida la prioridad es hacer aquello para lo cual Dios me hizo nuevo, eso es santificarse. No le busque 5 patas al gato, no invente. Eso es santificarse. Ah, sí, que no andamos como el mundo, ok, que no tenemos esa necesidad que el mundo tiene de exhibirse o de exhibir su cuerpo o de, ¿cómo se llama?, ponerse seductoras o seductores con su... En eso no comulgamos nosotros, ¿estamos de acuerdo? ¿Entiendes? Pero ojo, que no debemos confundir que el no hacer esto significa ser santo o ser santificado. No. Santificado significa cuando nosotros nos dedicamos a hacer aquello para lo cual Dios nos llamó. Dios me llamó a mí para dar fruto. Yo tengo que dar fruto. O sea, ¿qué digo fruto? Yo tengo que tener discípulos. Yo tengo que enseñar la palabra. Yo tengo que predicar la palabra. Yo tengo que dar testimonio donde quiera que vaya, que todo el mundo sepa que ahí va un hombre que ha creído en Cristo, que es un creyente en Cristo, que es un discípulo de Cristo. ¿Entiendes? Para que vuestra luz resplandezca, dice la palabra. ¿Me entiendes? Y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso nos llamó Dios. ¿Ok? Vamos a considerar entonces, o sea, rompemos ese paradigma de que santificación es no se pinte, no se corte el pelo, no haga esto, no haga... Bueno, algunos lo hacen, pero algunos exageran. Algunos se van de bruces, ¿verdad? Y a veces es difícil distinguir por la vestimenta o por la manera de que si es realmente un creyente o no, pudiera confundirse. Ahí es otro tema. Yo hablo del decoro, ¿entiendes? Del decoro. Nosotros no cabalgamos en la misma cabalgadura del mundo, no andamos en la vanidad del mundo. Sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Que son más susceptibles en su carne a ser tentados a parecerse a los deportistas, los artistas, la gente de la farándula, la gente que está... No, esa no es nuestra vida, no estamos llamados a eso, ¿me entiendes? Pero lo que sí tengo que hacer yo es dedicarme en hacer aquello para lo cual mi Señor me apartó, ¿ok? Bien, entonces vamos a tomar algunos textos para entender que todo el que ha sido apartado es un santo, ¿verdad? Todo el que ha sido apartado es un santo, porque fue apartado. Pablo, cuando habla de la iglesia en Corintios, en 1 Corintios 1:2, ¿qué dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuándo comienza este proceso de santificación? Cuando nosotros, ¿verdad? Por obra de Dios, por la gracia de Dios, declaramos a Cristo como Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Ese acto nos hace trasladarnos de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo amado, ¿verdad? En Colosenses 1:13. Bueno, eso significa ser apartado. Entonces Pablo le habla claramente a la iglesia, ¿entiendes? A los santificados en Cristo Jesús. O sea que por Cristo Jesús son apartados. Por eso dice Pablo a los hermanos de Éfeso, le dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea que el agente que aparta, el agente que limpia, el agente que purifica, es Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. O sea, apartados ahora, hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso es que Pablo dijo que si alguno vive, vive para Él. Y si alguno muere, muere para Él. Porque debe reconocer que Él es el autor de esta eterna salvación que nos ha dado. Entonces Pablo le habla a la iglesia. Y fíjese también que cuando uno habla a la iglesia, como decía el predicador ayer, uno parte del principio, y es bueno partir así, a que le está hablando a todos como salvos, cuando el mensaje es para la iglesia, a todos como salvos, ¿entiendes? Pero uno bien sabe que no todos son salvos. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Corintios, ¿verdad? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, nosotros somos los santos de Dios. Amén. Vamos a buscar otro texto en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? Todos sabemos perfectamente que la salvación desde el punto de vista de que tiene tres etapas, sí tiene tres etapas. Porque yo soy salvo desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque ya Dios me había apartado, pero yo no lo sabía. Soy salvo desde el momento en que tengo conciencia de la salvación, cuando Él me llamó. Amén. ¿Me entiendes? Hasta el día de mi muerte. Y tercero, soy salvo desde el momento de mi muerte por la eternidad en un cuerpo glorioso y transformado. Son las tres etapas. El cuerpo glorificado cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, como dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 15, esa es la última etapa. La segunda etapa es la que estamos viviendo. Estamos como preparándonos para lo que viene. Por eso es que no podemos estar jugando carritos. Estamos seriamente preparándonos para lo que viene. ¿Sabe, hermano, que la palabra yaré es la palabra temor con Y? Y esto significa vivir en el temor de Dios. Según el doctor Tony Evans, dice que tomar en serio las cosas de Dios. Nadie que se proclame creyente en Cristo o discípulo de Cristo debe desestimar la santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y tiene para todo. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, si usted no se aparta de la contaminación del mundo, es porque le gusta, pues. ¿Y por qué le gusta? Bueno, porque no se ha convertido verdaderamente. O porque tiene una atadura, pues. O porque está bajo presión. O sea, la influencia del mundo es tan fuerte
Que quizás es porque hay muchos quizás, hay mucho, ¿cómo se llama? Muchas cosas que podrían ser. Uno, porque nunca se convirtió, ¿me entiendes? O sea, está como convencido pero no arrepentido, como dice por ahí. Dos, porque se convirtió pero no hay nadie que lo haya atendido espiritualmente. O sea, no ha vivido un discipulado. O la iglesia no ha sido responsable de atenderlo espiritualmente. Y es simplemente como un niño huérfano de la calle, ¿me entiendes? Entonces aprende malas costumbres, aprende malas mañas. Y entonces el enemigo le es fácil tomarlo y hacer opresión sobre esa persona y hacerlo cautivo, aunque es salvo. ¿Sí me entiendes? Y esta persona, Pablo le dice, debemos perfeccionar. Porque cuando yo era niño pensaba como niño, pero cuando vine a ser adulto dejé las cosas de niño y ahora actúo como adulto. Mal me queda a mí actuar como niño a esta edad. O sea, una vez un hermano Pedro Ustache dijo, cuando vino a dar un concierto acá, dijo así, digo, porque a esta altura de mi vida hay pecados que no me permito. O sea, es como dice, hay cosas que ya las tengo claras y las tengo al margen. Yo sé que están ahí, pero las mantengo a distancia. Esa es la palabra que usted dice, aborrecer. Aborrecer es rechazar y ponerlo allá. No lo puedo matar porque eso está en el mundo, pero sí le puedo marcar una distancia. Una distancia que es, ¿cómo se llama? Infranqueable. O sea, no puedo, lo aborrezco de manera que no le doy ni un milímetro más. O sea, lo mantengo a distancia. Por eso dice, nosotros tenemos que librarnos o despojarnos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. Pablo cuando habló a los colosenses le dijo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5, ¿verdad? Haced también morir lo terrenal en vosotros. Todo tipo de impureza, maledicencia, pasiones desordenadas, toda esa cantidad de cosas que hay todavía en esa carne, uno tiene que ir haciéndolas morir. ¿Y cómo usted las hace morir? Bueno, hay dos maneras de hacerlas morir. Uno, no alimentándola, ¿verdad? Y otra, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud amor, y cada una de esas cosas dice, porque si estas cosas están en vosotros y aumentan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en la obra del Señor. Entonces, cuando uno se consagra a hacer lo que Dios le agrada hacer, el tiempo de ocio es cero. Y como el tiempo de ocio es cero, el enemigo no tiene espacio para llegar. Pero cuando el tiempo de ocio es grande, entonces eso es un caldo de cultivo para que el enemigo tome, como dice, una cabeza de playa. Y ahí lo cautiva. Y ahí pasará por dolores hasta que el Señor otra vez vuelva en su misericordia a sacarlo. Entonces es muy bueno ese pasaje de 1 de Corintios capítulo 7, verso 1. El tercer versículo que quisiera tocar es 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Eso está claro? ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Que usted consigue en iglesia, por lo menos yo he vivido esos casos donde me citan porque alguien que se decía ser hermano estafó a otro. Sí. Hay lo que pasa a uno, que cuando un hermano va a hacer algo, a veces no le consulta a uno, ni le pregunta a uno nada. ¿Y sabe qué tiene el pastor? Ha lidiado con las ovejas por muchos años.
Y por lo menos el hombre hay que considerarlo. Dice, mira, pastor, voy a hacer tal cosa, ¿qué le parece? Quizás usted va a hacer lo que usted quiera, pero escuchó la voz del pastor y dijo, epa, ok. Bueno, este amigo que es un médico, se relacionó con un hermano que llegó aquí, tú sabes, esos que llegan caminando sobre el mar y bajando las estrellas y hablando bello, y cónchale, establecieron una amistad y los invitó a hacer un negocio de unas tierras. Este hombre que había ahorrado su platica, se la dio al hermano, compraron la tierra y después, a los 2 años, se dieron cuenta que la tierra no era del que se la vendió, sino tenía otro dueño. La torta. Hermano, mire, hay que apartarse. Hay que apartarse. Hay que consultar. El pasaje que Pablo está tocando no está hablando del tiempo actual, cuando cualquiera puede decir, la promiscuidad o los desórdenes sexuales que está viendo el mundo, mire cómo es. Es que eso que usted está viendo hoy el día, eso es lo mismo existía, y no voy a decir en qué medida, en el tiempo antiguo. Cuando usted ve la historia de Roma por Josefo, usted se da cuenta de que la corrupción era tal, la perversidad era tal. Bueno, Sodoma y Gomorra, ¿dónde salieron? Ese es el siglo XXI. Y ustedes saben cómo era la vida de Sodoma y Gomorra. Y la vida de mucha gente en esa época. O sea, una perversión. Dice, cuidado ustedes. Bueno, la iglesia de Corintios. ¿Saben cómo estaban las iglesias, los hermanos de la iglesia de Corintios? ¿Y quién era Corintio? ¿Y cuál era la cultura de ese puerto? ¿Y cómo vivían? Pablo dice, ¿cómo vivían? Si ustedes admiten todavía que alguien tenga la mujer de su padre, ya sean esas cosas sucedían. Y dice, cuidado con eso, porque los pecados de orden sexual son pecados escandalosos. No estoy haciendo clasificación, simplemente son escandalosos. No se pueden permitir en medio de la iglesia. No copien lo que ellos hacen. Su esposa es su ayuda idónea, es su vaso frágil, es su, bueno, usted póngale todos los adjetivos que usted quiera. Debe tenerla entonces, dice, en santidad y amor, y honor. ¿Se acuerdan el pasaje que dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, del 22 en adelante, cuando habla de las relaciones conyugales? Dice que debe tenerla porque debe santificarla, habiéndola lavado por el lavamiento del agua, que es la palabra, ¿me entiende? A fin de presentársela a sí misma, una mujer santa, sin arruga, que no tuviese nada de que pudiera. La mujer se santifica en el marido santifica a su esposa. Entonces, Pablo está llamando la atención aquí. Uno, el aspecto de la conducta sexual, de la intimidad del esposo y la esposa. Y segundo, Pablo está hablando aquí de las relaciones que puedan haber entre hermanos, que algunos son truanes y todavía tienen esa, ¿cómo se llama? Esa espina, ese bacalao ahí recostado a la espalda, que no dejan de ser vileza o truanería. Y entonces le quitan prestado al uno, le quitan prestado al otro, entonces con lo que le quitaron al uno le pagan al otro, y entonces empieza entonces ese enredo que cuando se les daña la pirámide, pues es un caos, ¿me entiendes? Y entonces hay que hacer el tal, coge y se va de la iglesia y se va para otra iglesia. El espíritu me está guiando a otra iglesia. ¿Me entiendes? Y dice, a eso no nos llamó el Señor. ¿Me entiendes? El que diga a las 8 es a las 8. No a la hora que pueda llegar. No, usted dijo a las 8. Hoy tenía una reunión con una cierta persona por ahí. A las 10 de la mañana. Se apareció a las 12. Yo le digo que te atienda la secretaria porque yo me voy. Porque usted dijo que a las 10. Y ni siquiera llamó para decir, no puedo llegar por X razón. No, hermano, mire, óigame, nosotros tenemos que tener resplandor donde quiera que vayamos, ser de buen testimonio tanto para los de adentro como para los de afuera.
O sea, cuando digan de Pedro, cuando digan de Juan, cuando digan de Luis, cuando digan de gente seria. ¿Me entiendes? Gente veraz. ¿No es la palabra? Veraz. Creíble. ¿Me entiendes? Esa es vuestra santificación. Para que cada uno que hable de nosotros no tenga nada que objetar, ni propio, o sea, ni creyentes, ni los incrédulos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado nosotros, ser de buen testimonio, como se debe a los santos. Porque el Señor dijo, sed santo, porque yo soy santo. ¿Me entiendes? Sed santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Ah? A eso nos llamó el Señor. O sea, que como hijos amados, como hijos de Dios, no podemos estar en vileza, ni en tronería, ni en cosas que andan en el mundo. No, no. Como hijos amados, tenemos que ser exactamente como el Padre, en cuanto al carácter del Padre. Bueno, en cuanto al carácter, Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así, reflejando el carácter del Padre. Y otro pasaje que quiero compartir en cuanto a esto, hay muchos pasajes, no nos llevaríamos toda la tarde aquí, pero en Juan 17:17 al 19, Jesucristo en ese lo que muchos pastores hemos llamado el reporte final, el reporte de cuando Él terminó su obra, Él dijo en el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sabe que Pablo habla como Jesucristo? A veces pareciera que fuera un trabalengua. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, ¿qué otra parte? Pablo dijo así, la palabra de Dios abunda en vuestros corazones. Eso es santificar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir? Que la norma de fe y conducta de mi vida es tu palabra. ¿Me entiendes? O sea, que yo me guío por tu palabra. Eso es lo que está diciendo. Y cuando yo veo que ellos se guían por la palabra, a mí mismo me santifico. Porque cada uno de ellos, así como ellos se consagran a mí, yo me consagro a ellos. Acuérdense que no hay otra palabra que Cristo. O sea, Cristo es la palabra encarnada, la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Me entiendes? La palabra que creó el mundo de forma ex nihilo, sin que hubiese algo que lo presidiera, una materia prima para hacerlo. No, de la nada hizo. Esa palabra creadora, esa palabra es la palabra encarnada. Pero esa palabra encarnada es la que nos ha sido dada en la palabra de Dios en la Biblia. Para que esa misma palabra que nos fue dada es la misma que nosotros hablemos. ¿Sí lo ven? No, cuando usted empieza eso, dice, bueno, lo que salga de tu boca es la misma palabra que sale de la boca de Dios. Es como cuando tú hablas, es como si Cristo estuviese hablando. Amén. Wow. Entonces, ¿cómo vamos a hablar? Póngale candado a esa lengua. ¿Sí? Póngale candado a esa lengua. Porque de la manera que yo hable, ¿estoy honrando o no a mi Señor? ¿Estoy honrando o no a mi Señor? Lo que yo diga. Por eso es que hoy día, como está el mundo, hermano, como está Venezuela, muchos creyentes caen en la manipulación de las tinieblas. Dice, ¿cómo? Pues porque son oprimidos por las tinieblas. ¿Y de qué hablan? Bueno, de todo lo que está pasando en el mundo. Ayer en la charla, el almuerzo que tuve con el otro pastor, su esposa, hablábamos que él había predicado sobre la importancia de lo que debemos hablar, como Efesios 4:8, de lo que debemos pensar y así mismo hablar, porque eso genera en nuestro sistema, el sistema nervioso, en las neuronas,
genera, ¿cómo llaman? Endorfinas, ¿me entiendes? O sea, y hay un video por ahí, está en Europa, el hombre que habla con acento español. La importancia de lo que habla, la actitud de tu vida. Genera, uno, bienestar físico, mental y espiritual. Pero también puede generar enfermedad mental y física. Por eso es que nosotros, como hemos sido apartados, ya no somos tinieblas, ahora somos luz. Amén. Por lo tanto, no podemos hablar como hablan las tinieblas. Porque nuestra ciudadanía no es esta que está viviendo el mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. De tal manera que nuestra santidad tiene que ser reflejando la palabra de verdad, la palabra de vida, no de muerte, no de sentencia de muerte. Esa es vuestra santificación. Que no hablemos como el mundo habla, con maldiciones, con pesimismo, con decadencia, que esto ya no se puede. No, es que precisamente en medio de la crisis, en medio de las pruebas, el Señor manda a que nosotros podamos emanar de nuestra vida el olor fragante de vida y no de muerte. Aleluya. ¿Me entiendes? Porque somos vida, pues. Y si nos estrujan y si nos oprimen, entonces más aún, más olor grato hablamos, mejor hablamos nosotros. ¿Me entiende? Prohíba a todo el mundo en su célula hablar de forma negativa. Diga, no, usted tiene que hablar de ahora en adelante en forma positiva. Y no, esto no es mentalismo, sino hablar de forma bíblica. Como verdaderos apartados de Dios, como gente que no está contaminada con las noticias del mundo, con las noticias de los teléfonos, con las noticias de la internet, con las noticias del Instagram, del Twitter, del Facebook, de la cuestión, que los tienen contaminados. Nosotros no estamos así. ¿Por qué? Porque nosotros somos santos de Dios, apartados por Dios, ¿me entiendes? Para no solamente tener una conducta social, moral, sexual diferente, sino también para hablar de forma diferente. Esa es la gran diferencia. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro en cuanto a qué es alguien común y quién es alguien apartado. ¿Quiénes son tinieblas? Hablan como tinieblas. Pero los que son luz, hablan como luz. Los que son del mundo, hablan como el mundo. Pero los que son de Dios, como Dios habla. ¿Me entiendes? Como si Dios hablase por medio de nosotros. Así dijo Pablo, ¿no? Como si Dios mismo hablase por medio de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que en nuestro verbo, en lo que hablamos, declaramos y manifestamos lo que realmente somos. Amén. Amén. Esto es lo que somos. Cuando yo hablo palabra de optimismo. No, este no es el fin de Venezuela. Esto estamos en el umbral de una nueva Venezuela. Amén. Y que le digan, este está tostado. ¿Usted no está viendo la situación? ¿Me entiende? No, pero es que así le decían a Jeremías. Dice, no, la gente no veía. Así hacía el siervo de Elías, no veía lo que estaba ahí cerca. Así hacía el siervo de Eliseo. Estamos fritos, estamos rodeados. Señor. Los que no ven más allá de sus ojos, hablan así. Pero los que podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, por la fe en la palabra de Dios, podemos ver la gloria de Dios que es inminente sobre nuestro país. Amén. ¿Me entiendes? Ah, es que estamos muertos. No, chicos, muertos no. Estamos próximos a la gloria. Amén. Usted tiene que verlo así, ¿me entiendes? ¿Se acuerdan como el cuento del vaso medio lleno y medio vacío? No, si lo que le falta es un poquito para estar lleno. Usted tiene que ver las cosas exactamente como Dios la ve. No podemos pretender verlas de otra manera. Si eso nos ayudara, bueno, véalo así, pues. Pero eso no nos ayuda, eso nos enferma. Entonces, vuestra santificación sea conocida del mundo. Que son gente que anda en una actitud diferente. Que son gente que bendice. Que bendice y no que maldice.
Gente diferente, eso es lo que está hablando. Es que no hay diferencia entre vivos y muertos. Dígame, no hay diferencia. No hay diferencia entre luz y tiniebla, no hay diferencia. Entonces tiene que haber diferencia entre santos y gente común. Vaya y háblele a la gente, hermano. Vaya y dígale que el Señor lo apartó a usted, y no por nuestras virtudes, ni por lo bueno que hayamos hecho, como dijo el apóstol, sino por su infinita gracia. Nos apartó de nuestra vana manera de vivir para hacernos hombres y mujeres totalmente diferentes. Que el Señor les bendiga, el Señor añada más bendición a esta palabra que he tratado humildemente de exponerle. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.